estés tú solo con tu pena, que sientas feliz tu corazón, luego que comience a gritarte y quedes al amparo del dolor, igual que cuando tú me amas, que todos los mariachis Decías tú de Gaona comienza. Cuando Rodolfo Gaona fue contratado para ir a torear en Lima. Lima es cada año celebra también corridas de toros, temporadas que son tan importantes como las de Madrid, como las de México, como las de Sevilla, Lima, Perú. La compañía de comedia, drama y comedia de doña María Guerrero y don Fernando Díaz de Mendoza, su esposo, fue una compañía de las más famosas en España y en el continente americano. Fue contratada a la vez a Lima y hubo la casualidad de que Gaona viajara en el mismo barco en que esa compañía, María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, iban para Lima. Se conocieron y se trataron, y en la compañía Guerrero de Mendoza, la dama joven era una señorita de la mejor sociedad de Madrid, de nombre Carmen Moragras. Ahí conocieron a Gaona, pero sin tratarlo nada más, Gaona, sí, la plenitud de su juventud y de su fama. Llegaron a Lima, fueron muy bien recibidos, muy bien tratados, al mejor hotel de aquella gran ciudad. Dio la casualidad de que tanto se decía y se hablaba de Gaona en España como en Lima, que la curiosidad hizo que la Carmen Moragas, esta señorita que les digo a ustedes que era la dama joven, fuera a verlo torear. Y como toda española, como toda madrileña, muy aficionada a los toros, pudo apreciar y darse cuenta lo gran torero que era Rodolfo. Esta se impresionó de él en una forma tal que se interesó, al grado de que Rodolfo también se fijó en ella, y no muy tarde se hicieron novios. Noviazgo terminó por casarse en Madrid. Este matrimonio pues no fue muy feliz, porque en la realidad vino lo siguiente. Rodolfo era un muchacho muy humilde, casi sin escuela, no tenía más preparación y educación la que el maestro Ojitos simplemente le enseñaba, fuera del toreo. La señorita Moragras era una de las damas jóvenes de Madrid, no solo de la compañía, sino de la mejor sociedad de la capital española. Pues casados, fue un acontecimiento tanto en el medio taurino como en el medio artístico, donde la compañía Guerrero de Mendoza era muy conocida. What do you want, Regan? Dr. Sierra, you're in complete charge of the voting, aren't you? I own the concession. Why? I want to buy 7 bull for Sunday. An extra bull that I'll fight. Impossible. You get permission from the Matadors Union and I'll fight. This is ridiculous. Look, if the people knew the gringo who caused Manolo's father's death was going to appear, you might be killed, if not by the bull, by the crowd. That's my lookout. No, Regan, it's impossible. Now go before it goes. La asistencia de literatos, de artistas, toreros, aficionados, revisteros, etcétera, etcétera. Fue un acontecimiento
taurino y a la vez teatral. Vino desgraciadamente la realidad en que la señorita Morales estaba acostumbrada a tener días de recibo y a cambiar impresiones con los actores dramáticos, don Jacinto Benavente, los hermanos de los hermanos Quintero y cronistas, etcétera, etcétera. En esas reuniones pues se hablaba de literatura, se hablaba de arte, se hablaba realmente de cosas pues que Rodolfo no entendía. Uncounted centuries old, the art we call bullfighting, or the corrida de toros, or the fiesta brava, Plaza Mexico is a pinnacle, a shrine, and more than that, a testing ground. Terrible in its penalties, imperial in its rewards. On the yellow sands of Plaza Mexico, some men have found greatness, some have known disgrace, and some have come to death. Encircling the plaza are statues, bronze on stone, of the few who brought themselves to the very top, and sometimes died there. The immortals, Joselito, Gaona, Del Monte, Amiguita, Silverio, Garza, Dominguin, Manolete. Of these, there was one, a legend within his lifetime, whose burning obsession and genius made him the single, the only master of every phase of the world's most demanding art. To many, he was truly number one, numero uno, and his name was Arusa. Que Rodolfo se sentía molesto y propiamente él no estaba en esas reuniones donde se tomaba té, donde se cambiaban impresiones, donde se comentaba, y para Rodolfo pues aquello propiamente no le gustaba. Llegó un momento en que él le dijo a su señora, dice, aquí yo me casé contigo para que tú seas mi mujer y la madre de mis hijos si es que hay familia, pero yo no quiero que en mi casa haya estas reuniones. Resultado, que aquella ahora señora de Gaona, pues no pudo aceptar ni convenir, desistir simplemente de aquel arte en que ella había crecido, que ella se había desarrollado y en que ella tanto había actuado, y muchísimo menos renunciar a aquellas amistades de mente que ella tenía y que no eran propiamente de Gaona. Vinieron las desavenencias, intervino el papá de la señora Morales y vino el divorcio. Y del divorcio, pues ya desgraciadamente Rodolfo tuvo que dar una cantidad de dinero muy fuerte, que vender sus propiedades de Madrid, y toreando una tarde, desde la única vez le metieron un toro al corral. Pero este toro al corral fue porque Rodolfo obviamente estaba decepcionado, estaba amargado obviamente, y como todos los toreros tienen sus tardes, tienen unas buenas y otras malas, pero esa tarde las condiciones de él obviamente eran tristísimas, sumamente amargado, sumamente decepcionado, y el público de Madrid, que se había dado cuenta también del divorcio, todo el madrileño, pues no veían aquel matrimonio obviamente que era feliz. Y al indio, como lo llamaban allá, lo abucharon obviamente esa tarde, le tiraron cojines y tuvo como resultado final que venirse Rodolfo obviamente para México, amargado no precisamente de los españoles, sino del ambiente aquel que se había formado, que para él era realmente muy desagradable. Así las cosas. Vino a México cuando comenzaba la temporada de toros, en que Vicente Segura, un muchacho millonario de Pachuca, del estado de Hidalgo, estaba muy bien con los toros, muy bien y muy bien querido, muy bien recibido. Y a Rodolfo, que se había ido pues con un prestigio enorme, pues ansiaba el público que viniera y se presentara en México, principalmente para ternar con Vicente Segura. Pepe el Rivero, que era el empresario de la Plaza de Toros en México, sabiendo y conociendo lo mucho que Gaona valía como torero, se vino a encontrarlo y lo vio en San Luis Potosí,
donde casualmente y yo estaba también en viaje de negocios en el Hotel Progreso del Güero Nicú. Allí, con la amistad que yo te llevaba con Rodolfo de muchos años, pues tuve oportunamente de saludarlo y a la vez de platicar con Pepe Rivero, que era una bellísima persona, un conversador realmente muy agradable. Rodolfo no quería ir a México y presentarse, quería que lo dejaran ir a León, donde veía a la mamá, para estar una temporada retirado de los toros. Pero Pepe, que era muy inteligente, le hizo ver que no, que él se debía a la afición, que él estaba demasiado joven y que lo que había pasado en España, pues debía de olvidarlo, que no era precisamente para que él se retirara de los toros. Lo convenció, lo llevó a México, lo contrató, y el resultado fue que la presentación de Miguel Gaona en México fue un éxito enorme. Toreó Gaona sus dos toros, pero admirablemente. Para eso, el público también pedía y quería realmente ver la presentación alternando con Vicente Segura. Vicente Segura era un muchacho, como decía usted, millonario, que había contratado a un banderillero del difunto torero Antonio Montes, que lo mató un toro Matajaca, de Tepeyagualco, el 7 de enero de 1913. Tenía un banderillero que se llamaba Cándido Muñoz, que llevaba por sobrenombre Pulga de Triana. Segura se lo llevó a Pachuca y se lo llevó a las haciendas del estado de Tlaxcala, y como tenía mucha afición, pues pronto aprendió y tenía mucho valor y mucho interés y se arrimaba a los toros perfectamente. Toreaba capote al brazo como Reverte, el Antonio Jiménez Reverte, el español, también como lo hacía aquel torero. Muy buen muletero, muy buen torero, y mataba muy bien. Era muy corto toreando. Y las corridas que había estado toreando en México, pues el público estaba encantado, pero siempre no olvidaban a Gaona, siempre con la tentación de que volviera a Gaona a México. Como les decía, sucedió, la presentación de Gaona fue un éxito tremendo para él. De ahí que vino ese interés en toda la afición por cantar de sus dos ídolos. Así sucedió, una entrada tremenda, bueno, y un entusiasmo loco, y la corrida estuvo monumental. También estuvo uno como estuvo el otro, pero Rodolfo, más torero, más elegante, estilista, un torero muy largo, con el capote, con las banderillas, con la muleta. Era un torero muy superior a Segura, pero Segura era un torero macho, un torero corto, muy valiente, muy bien puesto con los toros, pero eran dos toreros enteramente distintos, pero cada uno tenía su público. Principalmente Segura tenía la sociedad, que entonces había, en aquel entonces de México, pues había una sociedad que pues muy suya, pero un grupo determinado que eran seguristas. Y Gaona no, Gaona tenía todo el público en general, principalmente los verdaderos aficionados. Así fue como Rodolfo volvió otra vez a México, en una forma que anduvo toreando después en los estados y siguió toreando muy bien hasta que decidió retirarse el año de 1925. Little Conchita, and then Concha, my sister, my mother, my father, Willie, Aunt Lou, your mother, your father, Oscar, and Titi. And then I'm down below. No,
Okay, this is Peter. Oh, this is Aida, Fernando's niece who lived with us. This is Tina, who died. And then Yvonne. Yvonne. Then right And there's then is Peter and Gordy, my son. And this Peter John and Pelon and Michael. And in my arms is Bobby. ¿Cuándo conociste tú a Gaona por primera vez? En León. Yo soy un poco mayor. Yo soy un poco mayor de edad que Rodolfo, porque yo tengo 77 años y Rodolfo yo creo que ha de tener como 70. Porque yo ya era muy joven cuando Rodolfo era un chamaco. Mejor que Rodolfo. ¿Eh? ¿Tú te ves mejor que Rodolfo? Bueno, es otra cosa. Naturalmente, pues cerrar la madera. Francamente yo lo creía mayor que tú. No, yo soy, ya te digo, como 7 años mayor que edad. Él se veía, sin saber yo tu edad, exactamente sabía que tenías por ahí unos 36. Yo creía que él era mayor, unos 3, 4 años. No, yo soy mayor que él. Pero lo cuando Ojitos fue un banderillero obviamente de español que llegó al León. Pues buen banderillero, vio que en León había mucha afición gente por los toros, se fijó en varios jóvenes, en varios chamacos, y logró reunir esa famosa cuadrilla en la que como primeras figuras estaban Gaona y Samuel Solís, torero muy fino, y era el que más le gustaba realmente a Ojitos. Pero cuando ya empezaron realmente a torear los dos, ya Ojitos se dio cuenta de que había más clase en Rodolfo que Pero en esta época, cuando se fijó que Gaona toreaba, Gaona era que un novillero ahí en León, ¿no? Ya torero. No comenzó como novillero, comenzó como matador. Comenzó como matador. Sí, los dos en León. En León. En León, Guanajuato, sí. Los dos eran. Rodolfo no fue banderillero ni fue matador de toros, es decir, novillero, porque la cuadrilla obviamente era juvenil, no precisamente matador de alternativa, era una cuadrilla juvenil. Después de la cuadrilla. Sí, no, me refiero, entonces no, en ese tiempo no se acostumbraba a recibirse, o nomás como quien dice, fue matador y cuando menos pensó era matador ya. No, sí, ya era matador, ¿Se recibió? Me refiero, ¿se recibió? ¿Tuvo una alternativa de donde se recibió? No, después, desde luego eran novilleros, ¿no? Él y Samuel Solís eran novilleros. No, porque mi pregunta original es, la primera vez que te acuerdas tú haber conocido a Gaona, ¿en qué plan fue? ¿Era novillero o era un chamaco que toreaba? Un chamaco de esos grupos de aficionados obviamente que hay, que toreaban en la calle, toreaban en el rastro y toreaban en las haciendas, se escapaban, eran sumamente chamacos. ¿Y tú en qué plan lo conocías en ese tiempo? ¿Andabas ahí? ¿Te acercabas? Que sabía yo que pertenecía, que era un buen torero, era un muchacho muy aficionado. ¿A qué edad más o menos? Pues Rodolfo a esa edad, puede haber tenido unos 15 años. 15 años. Sí. Entonces tú ya... 14 o 15 años. Entonces tú ya tenía... de unos 21 o 22 ya te acercabas a ver como quien dice al joven yo ya, naturalmente en aquella edad yo también me consideraba joven, ¿verdad? Pero, y como siempre he sido muy aficionado, y en León siempre ha habido una afición muy grande. Ahí en León hubo una cuadrilla de aficionados ya de jóvenes de 20, 21, 22 años, capitaneaba básicamente Rodolfo Torres, un torero muy fino, muy buen torero, y toda la cuadrilla muy buenos aficionados. Por eso es que ahí hubo mucho entusiasmo siempre entre los jóvenes y entre todas las clases sociales por la cuestión de los toros. ¿Sin embargo no hay plaza ahora? ¿Dónde? En León. ¿Cómo que no? Sí hay. No. ¿Plaza de toros? Sí hay ahora, ¿cómo no? Solo que la han tirado últimamente. ¿La tiraron últimamente? No. Pues. No hay plaza. Fíjate qué lástima. Es muy sensible.
Pues es lo primero que sé últimamente. Y, Es que- especialmente sabiendo que está el famoso ese panteón ahí de... Como no, hombre, hay ahí una cantina, se llama Pero a eso vuelve al rato, porque porque El eso vuelve al Panteón rato. Taurino. Sigue. Allí en León hay una cantina que se llama el Panteón Taurino. En este Panteón Taurino de un señor Guerra, donde hay maravillas de asuntos taurinos, tanto españoles, portugueses, como mexicanos. Ahí se encuentran carteles, se encuentran programas, se encuentran ternos de luces, muletas, banderillas que tienen historia. Una cosa muy valiosa. Siguiendo cómo conocí yo a Gaona, en Guadalajara había un empresario de toros, Guadalupe Medina, un picador de toros, que era empresario en distintas plazas del país, en principales pueblos, ¿no? Y él organizó unas corridas en San Pedro Tlaquepaque y llevó a la cuadrilla juvenil de Gaona y Solís. La presentación de estos jóvenes propiamente en San Pedro fue un éxito maravilloso, porque esos dos toreros distintos en su estilo, ¿verdad? Uno rondeño y el otro sevillano, pues compaginaban muy bien, y luego los banderilleros que tenían como Prócoro Rodríguez, Picador Fontana, toda la cuadrilla era completa, homogénea enteramente, y también organizada por ojitos, que cada tarde donde toreaban era un éxito completo, y el público se entusiasmaba, pues, que en aquella edad aquellos jóvenes hicieran cosas de toreros grandes. Ahí se fue creando una afición y un ambiente que en poco tiempo en el país ya se hablaba en todos los periódicos de México, como periódicos taurinos que había en Puebla. Un periódico se llamaba El Tío Gindama, de un escritor taurino, de don Enrique Reyes Lira, con el nombre de Camama. Pues bien, en ese tiempo vivían en el Hotel de la Concha, un torero donde iban todos los toreros que iban a torear a Guadalajara o a Tlaquepaque, ahora Tlaquepaque, San Pedro. La empresa de toros El Progreso, viendo el éxito que había tenido esa cuadrilla en Tlaquepaque, inmediatamente se interesó por llevarlos a la Plaza de Toros del Progreso. Allí torearon 4 corridas consecutivas, y vaya a torear 4 corridas consecutivas en Guadalajara, una misma cuadrilla, es que el público lo estaba pidiendo. El resultado fue que de ahí siguieran para Torreón, para Monterrey, Puebla, que eran las plazas principales en aquel entonces, donde se daban las mejores corridas. León, como les decía a ustedes, Irapuato, también donde cada año se da una feria entre los 12 de enero, y así sucesivamente hicieron una gira que fue un éxito tan grande que ya la prensa de España se dio cuenta y publicaba en el periódico El Sol y Sombra de Madrid, ya se ocupaban de la cuadrilla juvenil mexicana. Pues ya hechos jóvenes, toreando ya Rodolfo en México, una tarde recogió un toro de la Trasquila en Puebla, y una cornada muy grande, al grado que se lo trajeron inmediatamente de Puebla a la capital, y el doctor don Aureliano Urrutia, que ahora está en San Antonio con un sanatorio, un gran cirujano, él fue el que lo atendió, lo salvó, y de milagro vive, porque un cornalón de caballo que le dio que fue esa tarde. En eso, yo, como ya era amigo de Gaona, nos seguíamos tratando, fui a México a verlo. Yo y Benjamín Padilla, que no era pariente mío, empresario y de Guadalajara, que tenía un periódico que se llamaba El Cascabel con K, periódico festivo, que se publicaba todos los sábados. Fuimos a México a verlo, y ya estando ahí lo invitamos a que viniera a Guadalajara a descansar. Aceptó. Se vino con nosotros, estuvo en Guadalajara de 10 días,
ahí se repuso, estuvo perfectamente bien y ya volvió otra vez a los toros. Cuando ya Ojitos decidió obviamente llevarlo a España. En España ustedes ya saben cuál fue el éxito. Se presentó allá y lo que no ha sucedido con ningún torero, a la tercera o cuarta corrida dio el salto de la garrocha, como le llaman la suerte taurina, de la plaza a la de Madrid. Y torear en la plaza de Madrid, obviamente un torero mexicano, para aquello era que los críticos y que lo han visto torear ya habían leído tanto de él, y la presentación de Gaona en Madrid fue un éxito completo. Fue que Gaona siguió toreando toreado con 3 épocas distintas. Fíjense ustedes, en aquel entonces alternaba con Fuentes, con Bombita, con Machajito. Luego vino la época de que toreaba con toreros, la época de Sánchez Mejías, Vicente Pastor y todos ellos. Y luego después, ya la época en que ya Rodolfo ya decidió retirarse, que estaba en su pleno uso de sus facultades, perfectamente bien, pero un día se le ocurrió retirarse de los toros y dijo: me voy de los toros y me voy de los toros. ¿A qué edad más o menos? Pues a la edad de... Él se retiró el año de 1925. Hace 35 años. Quítale a unos 70, unos 25 años. Como a la edad de unos 25, 28 años, 28 años. Bueno, la plenitud 25 a 30. 25 a 30 años. Estaba Rodolfo, la prueba está que su despedida fue un éxito, ¿verdad? Que estuvo como en sus mejores tiempos, y el público de México no quería que se fuera, y él decidió, y como todo indio, dijo: me voy y no vuelvo a los toros. Y así sucedió. Rodolfo no se volvió a vestir de luces, ni se ha vuelto a presentar en ninguna plaza. Después de algunos años, toreó en algunos festivales, pero estos festivales pues todo el mundo lo iba a ver. Uno de ellos fue la penúltima vez que vino aquí a Mexicali. Aquí me dijo a mí, me dice: aquí es la última plaza donde yo voy a torear. Dice: ya en mi edad no debe uno andar haciendo estas cosas. ¿Por qué? Dice: porque el ridículo hay que cuidarlo. Y después que esta decisión mía es enteramente definitiva. El pobre Rodolfo tuvo la pena grandísima también de que compró una propiedad cerca de Zamora, Michoacán, y un hijo de él lo mandó a que la administrara, con él y otro amigo íntimo de Rodolfo y muy amigo mío, Pedro Tolentino. Una noche fue este muchacho, Gaona, a un lago que está cerca de Zamora, donde había un expendio de cerveza, y había una sinfonola donde un individuo estaba repitiendo una pieza que le gustaba mucho, y repitiéndola, y Gaona pues llegó y le dijo que quería ponerle otras piezas, y el otro pues no le gustó, y pues Gaona lo hizo a un lado, y eso fue suficiente para que el otro salvaje sacara la pistola y lo asesinara. Se fue a la sierra. Para Rodolfo esto fue un golpe terrible, un golpe que lo retiró por completo a su vida privada, de su casa. No iba a ninguna parte, a ningún lado, no digamos ya festivales para torear, por completo ya no iba a ningún. Hasta últimamente ya reaccionó un poco y empezó a asistir, no a torear, a asistir, porque no se presentaba en ninguna plaza de toros, ni muchísimo menos, pero se organizaron algunos festivales de beneficencia y lo invitaban para que él presidiera, y él accedió. Ya está ocurriendo en distintas poblaciones de la República, nada menos aquí con motivo de la inauguración de la Plaza Monumental en Tijuana. El mayor, que es empresario ahí, el dueño de esa plaza, son paisanos, es de León también, e invitó a Rodolfo para que viniera, y estuvo aquí. Por supuesto, Rodolfo todavía se ve muy bien, muy fuerte, pero ya él no vuelve a presentarse en ningún ruedo
ni a torear, ni nada. Ahí tuve el gusto de volverlo a saludar, de verlo, platicar y charlar largo y tendido sobre muchas cosas y despedirme de él simplemente para ver cuándo nos volvemos a ver, si es que la suerte nos toca. Y a propósito de haberse despedido tan relativamente joven en comparación a otros toreros que se esperan tal vez y prolongan. ¿Que van y vuelven? No tanto, sino que prolongan la despedida 4 años, 5 años más de lo que Gaona hizo y muchas veces vuelven, como dijiste tú ahorita. En tu opinión, ¿a qué crees que se debió? ¿Sería que presintió que tarde o temprano le iba a tocar una cornada seria o nomás porque decidió ya basta? ¿O quién? No, entonces que Rodolfo sabe perfectamente que los toreros tienen su edad y su época. Rodolfo, él sabía perfectamente que a su edad y era un momento oportuno de retirarse, máxime ya casado, con hijos, con intereses ya propios. Suerte que él, como me dijo a mí aquí en Mexicali, yo me retiro de estas cosas porque quiero evitar el ridículo. Fue que eso mismo lo hizo a Rodolfo retirarse y él se dio cuenta inteligentemente, ¿verdad?, de que su época era la mejor de hacerlo cuando él estaba en la cúspide de su triunfo y su gloria. Pues eso es a lo que me refiero, que tal vez él presentía que tal vez el año que venía, como que presentía que... No es que el torero sabe muy bien que no llega sino hasta cierto límite, sí, y que de ahí no pasa. Hay unos que prolongan. Pues eso lo prolongan y no digamos a los 35, 40 años, sino que lo prolongan. En este caso se me figura, como lo platicas tú, que se retiró, diremos, un poco más pronto que el promedio que se han retirado. No, porque él sintió y se dio cuenta de que era la edad y que él pero no crees tú, me refiero, ¿no crees tú que se retiró algo prematuro? No, para mí, no. Al promedio sí. Que se Pero mira, los verdaderos aficionados, cuando hay un torero así, por ejemplo, no queremos... Manolete, ¿qué edad tenía? Manolete, ¿qué edad tenía más o menos cuando murió? Pues... ¿qué no era 28 años? No, Manolete ya era un torero de 34, 36 años. Exactamente, y estaba todavía, como quien dice, su apogeo. Así es que Gaona, al retirarse a una edad de 25 a 30 años, se retiró, como quien dice, algo prematuro. No, pero debo decir también una cosa, que los toros de aquel entonces eran toros que pesaban mucho, toros muy difíciles, suerte que también él comprende. El torero de ese es cuando ya ha llegado a la cúspide, cuando ha llegado hasta donde puede llegar, así como pensó, lo sintió realmente Rodolfo, comprendió y se dio cuenta naturalmente que los toreros tienen sus riesgos. Antes los toreros iban a torear, antes iban precisamente porque tenían afición, no solamente por el dinero que les pagaban. Por supuesto que todos los toreros que llegaban a la categoría de Gaona, como Antonio Fuentes, como Ricardo Torres Bombitas, como todos esos, pues sí, cobraban. Pero Rodolfo sí se retiró, efectivamente, la afición, los aficionados, no veíamos con simpatía ni con cultura que se hubiera retirado. Pero él sí comprendió que debía de hacerlo, porque ya llegó a lo que más podía, tenía el dinero, tenía el público con él. Y para mí fue oportunamente su retirada, aunque como aficionado en aquel entonces pues no lo hubiera deseado, ¿no?